el innominado, el Dios vivo, el Dios verdadero que nos hablan los hombres de las playas. Los hombres de las estrellas nos aclaran que el mayor descubrimiento que haremos los hombres de la tierra será descubrir al Dios vivo, al Dios verdadero, el que no tiene nombre, porque nos aclaran que tenemos una idea completamente errada del Dios verdadero. Entonces, ese gran descubrimiento que haremos sobre el Dios verdadero, el innominado, el sin nombre y sin fin, es muy importante que tengamos claridad de que antes de lograr ese gran descubrimiento, tenemos que lograr el descubrimiento del engaño. Y es efectivamente derrumbar esa falsa imagen de un Dios que es impostor, un falso Dios, ese que tiene tantos nombres, en tantas culturas, con tantos rituales, con tantos mecanismos antinaturales e ilógicos que en nuestra ignorancia hemos aceptado. Es hora entonces de descubrir el engaño, porque como les he venido hablando en los videos anteriores, este dragón cae a la tierra, estos ángeles caídos caen a la tierra y llegan con un gran propósito, con un gran plan, y es hacerse pasar por Dios, como lo grafica claramente Isaías. Se hace pasar por Dios, sube a las montañas, se ubica en las montañas, Monte Oreb, Sinaí, el Olimpo, entre otros, porque todos tienen las mismas características, dioses externos y castigadores, que se ubican en las alturas para ser semejantes al Altísimo. Entonces son impostores. Y la claridad que nos da Apocalipsis, que es muy importante tener en cuenta, por lo cual los hombres de las Pléyades nos dice que fuimos engañados, que tenemos una falsa imagen de Dios, es que Apocalipsis nos aclara que el dragón que cayó a la tierra engaña al mundo entero. O sea que es una gran mentira y un gran engaño en el que hemos caído. Y lo triste de esto es que podemos hablar de todos los movimientos religiosos dentro de este engaño. Porque desde el concilio de Nicea, 325 años después de la muerte y resurrección del Cristo, se sucede que se fusionan y se unen y se mezclan una cantidad de doctrinas distintas con el cristianismo, como lo es una religión distinta, que es el judaísmo, y toda la tradición babilónica de Grecia, Babilonia, valga la redundancia, Egipto y el Oriente. Se mezclan todas para conformar lo que es la iglesia católica, apostólica y romana, en la cual nos metieron gato por liebre. Y ese es el engaño que tenemos que descubrir y que no necesitamos 3 dedos de frente para darnos cuenta, porque por sus frutos se conoce al árbol. Entonces, en esta claridad nos meten que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre del Cristo, de Jesús el Cristo, cosa que no tiene ninguna lógica ni sentido y que nos ha costado mucho entender, y que es un engaño para tanto católicos como cristianos, como evangélicos, bautistas, protestantes, testigos de Jehová, bueno, todas las religiones vertientes de este proceso del concilio de Nicea, que es importante que investigues, en donde se mezcló la luz con las tinieblas. Por eso es importante tener ese criterio espiritual para poder identificar, que es la lógica, de la cual también hablaremos. Entonces, dentro de este proceso es importante comprender por qué nos cuesta entender este engaño. Y es que está escrito que este Dios del Antiguo Testamento, Elohim, que tiene tantos nombres, entre ellos Jehová, Yahvé, el tetragramatón, 72 nombres en la Cábala, él cegó el entendimiento, y eso lo descubrió Pablo. Pablo lo anunció. Él decía, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que el hombre no comprenda la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del Evangelio del Cristo. Nos cegó el entendimiento, y también lo anunció Isaías, que quiso que nuestros ojos no pudiesen ver, que no pudiésemos comprender, que nuestras mentes fueran lentas. Y eso es lo que ha sucedido. Hemos tenido miles de años de engaño, donde no hemos contando con ella, no la hemos utilizado, no la hemos empleado la inteligencia suficiente para revelar este engaño, descubrir el engaño, para que algún día descubramos entonces al Dios verdadero. Y es importante mencionar unos de los frutos interesantes de las acciones que determinan cómo este Dios del Antiguo Testamento es falso, porque es el mismo hijo del dragón que les hablé, el gran dragón en el capítulo anterior, Yaldabaoth. Él tiene un aborto de sí mismo, un hijo, porque se aparea con la estupidez que hay en él, y tiene a Sabaoth, que es uno de estos 72 nombres, que significa el Señor de los ejércitos del caos. Entonces, dentro de esto es importante, desde el Génesis, como lo hemos hablado, sus frutos, cómo manipula al hombre, cómo lo hace a su imagen y semejanza, o sea que si es de barro, estamos hablando de un Dios de barro también. También podemos identificar con la expulsión y la prohibición del conocimiento,
porque prohíbe que el hombre tenga conocimiento, no quiere que el hombre le descubra. Nos expulsa una cantidad de maldiciones contra el hombre, contra la mujer, luego se arrepiente de crear al hombre y dice que es un pedazo de carne. Polvo eres y en polvo te convertirás. Envía un diluvio para destruir a la humanidad, se arrepiente de supuestamente haber formado al hombre, porque es superior a él, porque ese hombre trae por dentro el Dios vivo del cual ya vamos a hablar. Y así vamos a encontrar una cantidad de incoherencias. Por ejemplo, ¿cómo es que elige un pueblo y le da autoridad para que tenga toda la tierra y pase por encima de todos los pueblos vecinos? Y autoriza matanzas, aunque dice no matarás, crea 10 leyes, 10 mandamientos que él constantemente violenta. Es un Dios incongruente, es un Dios celoso porque no tiene autoestima, no tiene amor propio, necesita de la adoración de los hombres. Elige pueblos, sacrificios, pruebas de fe. Por ejemplo, Abraham, mata a tu hijo para comprobar que eres fiel a mí. Cosas que no tienen sentido para el Dios verdadero, para el creador del universo, para el creador de la vida, no tiene ningún sentido. Entre otras tantas que podemos mencionar, muchísimas. La circuncisión, haciendo pactos con hombres, haciendo negocios con hombres. Y llegar al punto de violentar nuestra naturaleza de cortar el prepucio del pene como símbolo del pacto, cosa que tampoco tiene ningún sentido. Y de allí en adelante, para que lo investiguen, cómo utilizó a Moisés y al pueblo que Moisés guiaba para matar a otros pueblos, para inventarse el diezmo, porque se inventó el 10%. De allí viene el diezmo de las iglesias. Él recogía el 10% de lo que le quitaban a los pueblos vecinos, el 10% del oro, de la plata, de las mujeres vírgenes, y la sangre y el sacrificio, que le encantaban. Y en el capítulo anterior ya deben entender por qué. En el conocimiento del mal, 6º capítulo. Bueno, dentro de todo este proceso que hemos visto, que debe ser evidente para nuestra inteligencia que no es el Dios verdadero, ahora sí podemos entonces llegar al gran descubrimiento, que incluso el profeta Elías llegó. El profeta Elías se recorrió el desierto en el cual lo estuvo 40 años, él lo pudo recorrer en pocos días, en unos 4 o 5 días, y sube al Sinaí, a la montaña del Sinaí, a buscar a este Dios, y no lo encuentra en el fuego, no lo encuentra en el aire, no lo encuentra en el agua ni en la tierra, porque no es un Dios realmente que esté dentro de la creación, no tiene parte con el verbo, porque todo lo que fue creado por el verbo tiene esa esencia de ese Dios vivo. Y en ese silencio y en esa confrontación donde Elías entra a su cueva profunda, busca dentro de su propia conciencia, se confronta con todas sus falsas imágenes de lo que es el Dios verdadero, y en ese silencio interior, en esa confrontación, aparece la voz del Dios verdadero, se le revela el Dios verdadero, el que habita en el corazón de los hombres, y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿a quién buscas? Y cuando Elías tiene esa revelación interior de este Dios verdadero que no tiene nombre, empieza su verdadero trabajo, tanto que es arrebatado y no permanece en la tierra, es tomado para un proceso superior, es arrebatado en carros de fuego, que de eso ya hablamos, como un proceso extraterreno, evidentemente. Ese proceso entonces de descubrir el Dios verdadero también lo vivió Miguel, y aquí es importante relatar la verdad de Dios que nos explican los hombres de las Pléyades. Nos aclaran que el Padre Eterno, el sin nombre y sin fin, el innominado, no hace pactos ni alianzas con pueblos de la tierra, no elige pueblos, no manda a matar, no es celoso, no castiga a quien lo desconoce. No, nada de eso. Es un Dios que entrega el amor, la comprensión, las leyes, y que habita dentro del hombre, es la esencia dentro del hombre. Allí dentro del hombre, en nuestro corazón y en la misma creación, allí está la luz que ilumina el mundo, la verdad, la vida, el verbo, en nuestros corazones. Allí está el innominado, y allí, en esa luz interior que contenemos en el corazón, que es el mismo, de allí sale todo el amor y la sabiduría que el hombre debe tener y debe extraer de sí para ponerlo en práctica, porque debe ser un Dios viviente, un Dios vivo a través del hombre. Esa claridad entonces que nos dan los hombres de las Pléyades sobre este Dios verdadero, la descubrió Miguel. Este Dios verdadero que nos dice: conoced la ley, o sea, conocer la verdad de lo que tú eres, de lo que yo soy, la verdad de tu ser, y entonces me conocerán los hombres, es lo que enuncia el innominado. O sea que la manera de conocerle a Él es conocerme a mí mismo, conocerme en mi esencia, conocer mi propio ser. Y ese fue el proceso que tuvo Miguel. En el mundo de Miguel no hubo profetas, no hubo un plan profético que se conociese,
no hubo ayudas externas. Miguel tuvo que tener ese contacto íntimo con el Dios viviente dentro de él, lo tuvo que tener dentro de la creación, dentro del mirar las estrellas, el canto del pájaro, la belleza de la creación, y reconociéndolo en su corazón, conociendo en esencia lo que él es, destruyendo lo que él creía que era y no es. En ese proceso de mutación, de confrontación que le tomó tantos años a Miguel, llegó el momento en que por maduración y por trabajo se le reveló esa voz interior, el Dios viviente, y pudo por fin conocer al Innominado. Cuando Miguel conoce al Dios verdadero, por eso su nombre significa Micael, que es quien como Dios. Cuando él conoce este Dios verdadero, se hace uno con él, realiza entonces ese proceso de mutación, restituye su cuerpo, esa verdad se hace viva, se hace genética espiritual y tiene la potestad y la autoridad para enfrentar a las tinieblas y es invencible. Él da testimonio entonces de esa luz que habita en los hombres. Entonces es muy importante saber que esta verdad que vivió Miguel, que debemos vivir nosotros, es la misma que nos mencionó, por ejemplo, Hermes en el Antiguo Oriente, cuando nos dijo que Dios es la misma creación. Él no habita en nada que sea inferior a Él, desde la piedra, desde la hormiga y el mismo universo, porque Él son todas las cosas. Como Él, más que la luz en sí, o más que el conocimiento, la vida, Él es la misma causa preexistente de todo lo que existe, la fuente creadora, el todo de la ley del todo es Él, que habita en nuestros corazones y que, como también se lo dijeron los hombres de las Pléyades a través de otro personaje, Edward Billy Mayer, que fue un suizo de ascendencia alemana, Yapse, una de las mensajeras pleyadinas, le indica muy bien a este hombre que a Dios no se le puede conocer como algo aparte de la creación. Dios es la creación y es la fuerza de la creación. Y nosotros, cuando nos restituimos como creación original, comenzamos a dar testimonio del Dios verdadero. Entonces, nada distinto, todos estos mensajes desde Hermes, desde los hombres de las Pléyades, también lo podemos identificar en el mensaje del Cristo, cuando nos dijo, mi Padre es perfecto. Y cuando habla de su Padre es perfecto, no se parece para nada al que nos dijeron que era el papá de él, el del Antiguo Testamento, totalmente iracundo, imperfecto, celoso, con miedos, con vanidades, lleno de dudas realmente. Celoso porque sabe que hay un Dios verdadero, lo conoció a través de Miguel. Y también a través de los apóstoles se nos dio a entender que el Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el hombre, Él habita en la creación original. Diferente cuando este Dios del Antiguo Testamento indica a Salomón a construir un templo hecho por manos humanas, un templo de piedra, que hoy en día son catedrales. Estos templos externos no son la casa del Dios viviente. Y lo aclaró el Cristo, cuando Jesús dijo, derrumbad el templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Porque es el mismo hombre que se tiene que transformar para que esa luz que habita en él pueda dar testimonio viviente y real de ese hombre perfecto, de ese hombre que lleva a Dios por dentro, el Innominado, descubriendo ese ser interior. Ese es el gran descubrimiento entonces al cual nos invita el mensaje pleyadino para lograr la verdadera supervivencia eterna.